Buenos días, profe. Bueno, listo. A partir de este momento la reunión está siendo grabada, la clase. Me permito nuevamente saludarlos. Buenos días para todos. Espero pues que se encuentren muy bien el día de hoy. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestra clase de religión. Antes de iniciar, es importante que ustedes sepan una información. Se las voy a dar. Y esta información pues tiene que ver con el periodo académico. Recuerden ustedes que estamos en tercer periodo, ¿sí? No se ha entregado el boletín de segundo periodo, pero pues creo que eso está pendiente por programarse en estos días. No sé exactamente la fecha, la verdad desconozco la información puntual. Lo único que sí les puedo decir es que este tercer periodo, hoy estamos a 23 de septiembre, y este tercer periodo está próximo a culminar. Este periodo termina ya ahorita en las últimas semanas de este mes, termina el tercer periodo. En ese orden de ideas, pues no solamente para esta área, para religión, sino para las otras. Es recomendable, chicos y chicas, que ustedes pues estén al tanto de su situación académica, estén al tanto de sus actividades. Recuerden pues que seguimos sacando notas y es la única forma que tenemos para llevar un control de lo que ustedes hacen, del trabajo que se ha venido adelantando de manera virtual. Siempre se han asignado unas notas, unas actividades, ¿sí? De acuerdo pues a las clases que hemos visto hasta el momento. Entonces es necesario que ustedes estén al día, no solamente en religión, sino pues en las demás asignaturas, porque pues ya el tercer periodo, diríamos, estamos hablando de que termina ya a finales de este mes, iniciamos cuarto periodo. Entonces es bien importante pues que todos ustedes estén al día, porque si de pronto están debiendo actividades, se les va a complicar un poco. Aquellas personas que no han presentado sus actividades aparecen como pendientes. Yo les compartí a ustedes un reporte de primero y segundo periodo, pero también estoy en el deber y en la obligación de compartirles a ustedes un reporte solamente de tercer periodo, para que ustedes sepan cuál es su situación, cuáles son las actividades. Sin embargo, vale la pena mencionar que en la plataforma aparece toda la información, aparecen todas las actividades que se han asignado hasta el momento, y usted ahí puede ver si la hizo o no. Todas las actividades que ustedes han presentado hasta el momento en el área de religión se encuentran todas calificadas, al menos las que me han enviado por la plataforma. Por WhatsApp sí me demoro un poquito más en calificar, pero al menos las actividades que ustedes me envían en plataforma están calificadas. Y pues es muy triste para mí ver que en el área de religión, pues no sé si es porque la consideren menos importante que las otras, por lo regular ocurre, pero pues todas las materias o todas las áreas son importantes, todas tienen un objetivo, de lo contrario no se editarían. Eh, yo he tenido muchos inconvenientes con grado séptimo 3, y esos inconvenientes vienen a ser la poca participación que recibo de este grado. No sé si solamente es en mi materia, no sé si sea por problemas de conexión, ¿sí? Y si es por problemas de conexión, no hay ningún inconveniente. Ustedes saben que se asignan unas fechas para presentar las actividades, pero que ustedes pueden presentarlas muchísimo después. Y todo esto porque nosotros no nos apartamos del hecho que hay muchas personas que definitivamente pues tienen problemas con la conexión. Incluso si nosotros mismos como docentes tenemos problemas con la conexión, pues no quiero imaginarme todos los inconvenientes que pueden encontrar ustedes, ¿sí? Entonces nosotros no nos hemos apartado de ese hecho como docentes, y hemos sido muy flexibles, demasiado flexibles diría yo. Y todas aquellas personas que me han escrito a mí al WhatsApp diciéndome, profe, yo estoy atrasado, necesito que me ayudes, necesito que me indiques qué debo hacer.
No pueden decir que no les he colaborado porque siempre he estado dispuesta para todas aquellas personas que han tenido inconvenientes y que por X o Y razón no han podido presentar sus actividades. Siempre les contesto, si no lo hago el mismo día, tal vez sea porque es un fin de semana y yo los fines de semana no contesto. Es mi día de descanso. Y tal vez me escriban muy tarde en la noche y tampoco contesto, sino que contesto al día siguiente. Pero siempre estoy contestando el chat. Lo pueden decir ustedes mismos. Entonces es importante que ustedes, no solamente conmigo, sino con los otros docentes, les escriban las situaciones que están teniendo, porque es que no somos adivinos y estoy cansada de decir eso, no soy adivina para saber qué le pasa a Daniel, qué le pasa a Dana, qué le pasa a Esteban, qué le pasa a John Fred. Si ustedes no se acercan a nosotros y nos escriben, pues nos va a quedar muy difícil, nos queda bastante complicado. Esas personas van a quedar aplazadas, van a quedar sin nota, las que no hayan cumplido pues con sus deberes académicos. En el caso de segundo periodo para el área de religión, hubo algunas pocas personas que quedaron sin nota, quedaron aplazadas. Esas personas yo ya las había mencionado. Y y ya entonces es necesario pues que ahora en tercer periodo he visto muchas personas que no han entregado sus actividades. Las actividades que voy a tomar en cuenta para tercer periodo son las siguientes. El amor al prójimo es una actividad viejísima, se propuso el 27 de junio esa actividad y esa actividad la propusimos en segundo periodo, pero yo no la tomé allí. En segundo periodo la voy a tomar ahora para este tercer periodo. La han presentado 16 personas en plataforma. En WhatsApp también hay algunas personas que me la han enviado, pero es necesario pues que ustedes, si no la han realizado, la hagan. Es una actividad muy sencilla, que simplemente consiste en elaborar un dibujo y hacer una reflexión sobre lo importante que es el amor al prójimo. Es algo muy sencillo realmente. Tenemos la actividad de las reglas, ¿sí? Esta actividad se propuso el 5 de julio, también va a ser tenida en cuenta ahora en tercer periodo. En plataforma, la han presentado 17 personas. En WhatsApp no recuerdo haber recibido esta actividad. Las reglas. Esta actividad consiste en responder unas preguntas que se han formulado de forma específica. Aparece otra actividad que es el manejo de la ira y la tristeza. También va a ser tomada en cuenta para tercer periodo. Aparece la actividad de Jesús y Saqueo. Aparece la actividad de Jesús calma el mar tempestuoso. Y por último, creo que es la última, sí. Por último, la actividad de las promesas de Dios, el arco iris. Esas son las actividades que se han propuesto en el área de religión. Si ustedes están atrasaditos, si no han presentado alguna de ellas, favor presentarlas, bien sea por plataforma, bien sea por WhatsApp. Eso ya no es una excusa porque ustedes saben que si no pueden subir las actividades a plataforma, se les recibe por WhatsApp. ¿Listo? Ahorita después de que terminemos la clase, lo que yo voy a hacer es que al WhatsApp les voy a mandar el pantallazo de todas las actividades que aparecen en plataforma, pues para que las personas que no pueden acceder a la plataforma, entonces las vean por ahí por WhatsApp. Yo les voy a estar mandando en qué consiste cada una de esas actividades. Ya si usted la ve y no la entiende, no la comprende, pues me escribe y yo con todo gusto le colaboro pues explicándole en qué consiste la actividad. ¿Listo? No sé si hay preguntas frente a lo que acabo de mencionar del periodo académico, chicos. ¿No? ¿Nadie tiene preguntas frente a eso? Listo. Bueno, entonces que quede claro que el día de hoy, 23 de septiembre, les estoy manifestando que el tercer periodo ya está próximo a terminar y que es necesario que ustedes se pongan las pilas porque ya el que en tercer periodo, ustedes saben que el tercer periodo es uno de los periodos más definitivos, ¿no?
Entonces es necesario estar al día. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a dar inicio a la clase. La clase propuesta para el día de hoy es una clase que se basa en una historia. Hemos venido implementando la metodología o he venido implementando la dinámica de contar historias, ¿sí? Historias que aparecen consignadas en nuestra Biblia, y a partir de esas historias pues siempre hacemos como una reflexión, ¿sí? Entonces eso pues con el ánimo de que sea más dinámico, que sea más agradable conocer lo que el mensaje que Dios tiene para nosotros a través de esas historias, a través de que hubo personajes como nosotros, común y corriente, que tuvieron problemas, otros que tuvieron muchas habilidades significativas, ¿sí? Pero que Dios siempre tuvo un propósito con esos personajes. Entonces, hoy vamos a estar hablando de manera puntual de la historia de David y Goliat. Yo sé que ustedes esa historia la han escuchado, ¿sí? Yo sé que no es algo pues totalmente desconocido, tal vez la hayan escuchado y no sepan exactamente de qué se trata. Entonces hoy vamos a estar hablando de esa historia, de la historia de David y Goliat. Y a partir de eso pues vamos a empezar a hacer un análisis y una reflexión. Y necesito pues que estén muy atentos al relato de la historia, ¿listo? Bueno. Ustedes saben que en esta parte siempre me gusta que me colaboren con la lectura, pues en vista de que me la paso hablando mucho en mis clases, pues a veces tengo la garganta un poco afectada y me gusta pues que ustedes me colaboren con la lectura de las historias. Aquellas personas que deseen hacerlo pueden levantar las manitos. Entonces yo inicio y ustedes van siguiendo. Ahí aparece María José, después John Freddy, entonces después Jency. Yo inicio la primera, la segunda la hace María José, la tercera John Freddy, la cuarta Jency. ¿Listo? Entonces, iniciemos. Esta es la historia de David y Goliat. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra con los israelitas. Los israelitas ordenaron sus filas para la batalla en el valle de Ela contra los filisteos. Con el valle de por medio, los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos. ¿Sí? Aquí ya voy a activar los micrófonos. Listo, María José. Te escuchamos. Los filisteos tenían un guerrero llamado Goliat, que era un gigante. Tenía una estatura de casi 3 metros. El casco de bronce y su coraza pesaban 55 kilos. Su lanza se parecía a un palo de la portería de fútbol y la punta de hierro pesaba casi 7 kilos. Delante de él marchaba su escudero. Listo, María, muchas gracias. ¿Qué se me hizo, John Freddy? Todos los días, Goliat se ponía delante de las tropas y desafiaba a los israelitas. ¿Por qué no escogéis a alguien que se enfrente a mí? Si ese hombre puede vencernos, rendiremos y seremos vuestros esclavos. Pero si yo os beso cobardes, vosotros seréis nuestros esclavos. Listo, John Freddy, muchas gracias. Jency, continúa. Jency. David era el hijo de Isaí, que vivía en Belén. Era el menor de 8 hermanos. Los 3 hijos mayores habían marchado para la guerra con Saúl, y David cuidaba las ovejas de su padre.
Pasaba todo el día en el campo apacentando el rebaño. Para hacer más llevadero el trabajo, se ocupaba de tocar el arpa y practicaba el tiro con honda, un juego en el que has de demostrar tu puntería. Listo, Jensi, gracias. Dale, Esteban. Esteban, ¿te escuchamos? Esteban. Es que mi teléfono está todo malo y esas letras no me bien. Ah, ok, Esteban, dale. Bueno, gracias. Un día, Isaí le dijo a su hijo David: toma esa bolsa de trigo tostado y esos panes y vete al campamento para dárselos a tus hermanos. Lleva también estos 3 quesos para el jefe del batallón. Tenía que traer noticias de cómo estaban ellos. La guerra es peligrosa y nunca se sabe cómo están los hijos. Dale. Dale, James. Al otro día David se levantó muy de mañana y se puso en camino para cumplir su tarea. Llegó al campamento en el momento en que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar posiciones. Los israelitas y los filisteos se posicionaron frente a frente. David dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Listo, James. Gracias. María, dale. María, José. Al otro día, David. ¿Sí alcanzas a ver o no? Cuando oyó los desafíos que a voces cada día hacía Goliat. Sois unos canes, vuestro Dios no hará nada para protegeros. Elegid un hombre que pelee conmigo. Todos temblaban de miedo. Algunos decían: a quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riqueza y le dará su hija como esposa. Listo. Cuando Eliab, el hermano mayor de David, le oyó hablar con los hombres, se puso furioso con él. Eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas? ¿Has dejado tú de hacer tu trabajo para husmear? David no se conformaba con las afrentas del gigante Goliat. Nadie podría ofender de esa manera al Dios Altísimo, demostrando su disposición a luchar. Algunos que oyeron lo que había dicho David se lo contaron a Saúl, y éste mandó a llamarlo. Por muy preocupado que estaba el rey Saúl por encontrar a alguien que enfrentara al gigante, no podía aceptar tan gran disparate. Dale, Jens. Es un absurdo, decía él. Es un muchachito sin ninguna experiencia. Y Goliat fue guerrero toda su vida. David le respondió: a mí me toca cuidar del rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso se lleva a una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Saúl le dijo: por lo menos ponte el casco de bronce, la coraza y mi espada. David ciñó la espada sobre
sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo, porque no estaba acostumbrado. Listo, gracias. Esteban, ¿sí o no? Dale otra vez, a ver si puedes. De modo que se quitó todo aquello, tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en una bolsa mientras oraba a su Dios diciendo: enséñale a que tú eres poderoso y el Señor de Israel. Ajá, listo. Y de esta manera él se presentó ante Goliat. ¿Acaso soy yo un perro para que vengas a atacarme con un palo? Ven acá que voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Sin embargo, David enfrentó al gigante a voces diciendo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, a quien tú has desafiado. ¿Sí? En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse contra él, también este corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la honda la giró, la apuntó y lanzó la piedra, que quedó incrustada entre ceja y ceja del filisteo. Este cayó de bruces. ¿Qué quiere decir cayó de bruces? Caer de frente, pues, en el piso. Luego corrió donde estaba el filisteo, le quitó la espada y con ella le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo. Entonces los soldados de Israel, dando gritos, se lanzaron contra ellos por todos los campamentos. Dios hizo justicia y dio la victoria a Israel. Así fue como David venció al filisteo, con fe en el corazón, con una honda y una piedra en la mano. ¿Listo? Bueno. Entonces, hasta aquí nuestra historia de David y Goliat, ¿sí? Pues, en términos resumidos, aquí nos está mostrando algo muy importante, nos está dando unos elementos bien interesantes, esta historia, pero me gustaría, antes de explicar, escuchar sus comentarios, el análisis o lo que ustedes tienen para decir frente a lo que acabamos de leer, frente a lo que acabamos de compartir. ¿Sí? ¿Quién dijo yo? Profe, Sí, María. Goliat era el que había desafiado a Dios, lo había desafiado, ¿cierto? Entonces, como David tenía fe en Dios, él logró vencer a Goliat. Listo, María. Muchas gracias. ¿Alguien más, aparte de María José? ¿No? ¿Qué análisis hacemos de la historia de Goliat? ¿Qué enseñanza nos puede brindar esta historia? ¿Quién dijo Profe, yo? John Freddy. ¿Sí? ¿Te escucho? a confiar siempre en el Señor. Listo, a confiar en Dios. Listo, John Freddy, gracias. ¿Alguien más? ¿No? ¿Quién dijo yo? No todos a la vez, por favor. ¿No? Bueno, listo. Esta historia nos ofrece una reflexión contundente y muy importante, pero antes de eso,
vimos nosotros que habían algunas palabritas que no lográbamos de pronto entender. Cuando se hablaba de coraza, estábamos haciendo alusión a la cubierta que es hecha en material de metal, que sirve para proteger el pecho y la espada del guerrero, es decir, el traje como tal que utiliza un guerrero, aquel que se colocó David y que definitivamente no pudo pelear con él porque le quedaba muy grande y se sentía incómodo. Cuando, cuando Goliat se refería al pueblo de Israel como canes, quería llamarlos como perros, como gente que no era fuerte, ¿sí? A ver, ¿qué más? ¿Qué más les puedo decir que había en ese texto que tal vez no lograron entender? Bueno, yo creería que son otras palabritas, pero esas son como las más significativas y nos ayudan a hacer un análisis. Primero, si hablamos de las características de Goliat, ¿cuáles eran las características de Goliat? ¿Cuáles eran las características físicas de Goliat? En la historia lo describe, cómo era él. Usaba casco, el espada. No hay nada más, bueno, lo importante es que Goliat era un guerrero, a diferencia de aquel valiente que decidió enfrentarlo, ¿sí? De David. Goliat era un guerrero, tenía mucha experiencia en la guerra, pero además de eso tenía unas características físicas. Decía en la historia que medía 3 metros de altura. Imagínense cuán gigante era Goliat. Era muy gigante frente a la estatura de David, ¿sí? Tenía experiencia en la guerra y siempre pues había sido como el temor de los israelitas, siempre había sido el guerrero por excelencia que tenían los filisteos y que se aprovechaban pues que estaba de su parte para hacer su voluntad. Entonces, David se conmueve, él va a llevarle una encomienda a sus hermanos cuando escucha pues el desafío que hace Goliat al pueblo de Israel, y David pues decide enfrentarlo, pero David decide enfrentarlo porque Goliat no desafía solamente al pueblo de Israel, sino que desafía a Dios, ¿no? Entonces David se llena de mucho valor y decide enfrentarlo con una cauchera, con lo que nosotros conocemos como cauchera. No sé si alguno de ustedes haya jugado con una cauchera, pero sí es un elemento muy simple que hace uso pues de una piedra. David se caracterizaba por tener muy buena puntería y fue así como logra vencer a Goliat. Entonces, esta historia nos trae muchas enseñanzas. Una de ellas es que a veces nosotros nos creemos más fuertes que los demás, subestimamos a las demás personas, pero cada una de esas personas, por pequeña que sea, bien sea físicamente, tiene unas habilidades. Cada uno de nosotros tenemos nuestras habilidades y nuestras fortalezas. Y en el caso de David, la fortaleza de él no era su estatura, pero era la relación directa que él tenía con Dios, ¿sí? Aquella relación que le daba fuerzas para enfrentar el día a día, aquella relación que nosotros decimos, ay, no, pero un pastor de ovejas, pues es un trabajo insignificante en relación con sus hermanos que eran guerreros, ¿no? Pues él dijo, no, pero cuando yo cuido las ovejas también tengo que enfrentar peligros, tengo que enfrentarme a fieras para defender mi rebaño, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros nos ubicamos de pronto en el papel de David cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos débiles, pequeños frente a las adversidades. Hagan de cuenta entonces que Goliat vienen a ser todos los problemas que nosotros podemos tener en nuestro día a día. Goliat se convierte en un gigante en los problemas que tenemos, se convierten en ese gigante que nos llenan de tristeza, que nos hace sentirnos débiles. Pero si nosotros decidimos actuar como lo hace David frente a ese problema, en este caso frente a ese gigante temeroso, ¿sí? De aspecto que generaba pues miedo por su apariencia física,
Si nosotros decidimos actuar como David, pues vamos a ser victoriosos, vamos a tener la victoria. Y vamos a obtener la victoria porque Dios está a nuestro lado, como mencionaba John Freddy. John Freddy dice, es que tenemos que confiar en Dios, David lo hizo. Y por eso David gana, porque David por sus propios medios no puede hacerlo, pero él tiene a alguien que es muchísimo más fuerte que él de su lado, tiene a un aliado, y ese aliado es Dios. Entonces David dijo, yo no necesito armadura, yo no necesito una espada, yo solamente necesito mi cauchera y una piedra y con eso voy a vencer, porque lo importante no es qué armas tengo físicas, sino lo importante es la arma espiritual que yo tengo, y esa arma espiritual que tenía David era su confianza en Dios, ¿sí? Era creer, pues, que existía un ser supremo, y era creer, pues, que ese ser supremo era muy, muy, muy poderoso, y era el que le permitía sobreponerse y sobrellevar todas esas adversidades, en este caso, sobreponerse y lograr enfrentarse a ese gigante, a ese problema. Entonces la invitación con esta clase el día de hoy, en la historia de David y Goliat, son muchas las invitaciones, pero de forma puntual. Son ustedes niños, tienen corta edad, pero yo sé que ustedes son unos niños muy inteligentes, unos niños muy valientes, ¿sí? Y que pues constantemente también tienen sus dificultades, también tienen sus problemas, también se sienten tristes. Entonces la invitación es, hoy es decirles, hagamos de cuenta que somos David, hagamos de cuenta que esos problemas son insignificantes porque tenemos de nuestro lado a un amigo que es fiel, a un amigo que es supremamente poderoso, y que siempre que tengamos a ese amigo de nuestro lado, nada ni nadie va a poder vencernos, ¿sí? Entonces todas esas preocupaciones que nosotros sentimos tenemos que entregárselas a ese amigo que se llama Dios, y ustedes saben también cómo se hace, ¿no? Porque ya hemos hablado de eso. Hemos hablado de que cuando yo tengo problemas y necesito que alguien me escuche, no hay nadie más importante que Dios para escucharme, y nosotros sabemos cómo se hace. ¿Cómo me hablo con Dios? Si ahora existe el celular para comunicarme con mi tía que está en España, con mi tío que está en Bogotá, o incluso con la profesora que está en su casa, yo estoy en la mía y estoy recibiendo una clase de forma virtual, pues con Dios también nos podemos comunicar. ¿Y cómo nos comunicamos con Dios? Pues a través de la oración. Entonces miren que antes de enfrentar esa batalla, lo que hizo David fue orar, ¿sí? Orar y decirle a Dios, Señor, aquí estoy, voy a enfrentar una batalla, espero que tú estés de mi lado, ayúdame porque sin ti no lo puedo lograr. Entonces cuando tenemos nuestro corazoncito triste, afligido, la mejor solución que nosotros tenemos es esa, arrodillarnos, cerrar nuestros ojitos y decirle, Dios, aquí yo estoy, yo soy un niño que tiene una preocupación, que tiene una tristeza, ayúdame a lidiar con esta batalla, ayúdame a lidiar con este problema. Y con toda seguridad, la profe Geraldine hoy les está diciendo que con toda seguridad ustedes van a recibir una respuesta, y con toda seguridad Papito Dios les va a ayudar incondicionalmente, así como lo hizo con David. Listo, chicos, entonces esa es nuestra reflexión. Como les digo, hay muchas reflexiones, hay muchos elementos de comparación, pero el elemento importante hoy es la confianza en Dios, ¿sí? Ese es el elemento importantísimo que nosotros debemos tener claro, la confianza en Dios, y debemos entender que es nuestro mejor aliado, nuestro mejor guerrero, ¿sí? Para lidiar todas aquellas batallas que nos oprimen. El mejor guerrero, la mejor armadura que nosotros podemos tener, independientemente de una espada, de un arma, ¿sí? Es Dios, es esa armadura de Dios, lo que nos da Él. ¿Listo? Entonces, esa es nuestra invitación del día de hoy. No sé si tienen comentarios, alguna otra reflexión que nos pueda ofrecer la historia de David y Goliat.
Deme un segundito. Profe, que no debemos creernos más que los demás y siempre tener fe en Dios. Por ejemplo, muy bien, María José, que no debemos creernos más que los demás, porque eso fue lo que le pasó a Goliat. Él simplemente se sentía más fuerte, se sentía mejor que los demás por su estatura, ¿sí? Porque era un guerrero, porque podía intimidar a los demás a través de la burla, a través de sus palabras, porque se sentía fuerte, porque sabía que nadie iba a ser, o al menos eso era lo que él pensaba, que nadie iba a ser capaz de enfrentarse a él, ¿no? Pero miren que apareció David con un corazón valiente, con un corazón lleno de amor y un corazón lleno de confianza en Dios y dijo, yo sí puedo enfrentarte y te voy a enfrentar no por mis propios medios, sino porque yo tengo un Dios que todo lo puede y que todo lo puede, todo lo soporta y es mi fuerza, es mi fortaleza. Listo, María José, muchas gracias por ese aporte y definitivamente es eso, no podemos pretender pues ser mejor que los demás o creernos mejor que los demás, porque cada quien tiene sus habilidades y tiene sus fortalezas. Entonces la invitación en este punto es que nosotros nos examinemos como personas. A veces hay gente que nos dice, ay, usted no puede hacer eso, usted no sé qué más. Nos dicen cosas negativas, pero cada uno de ustedes, mis niños,